Yo abajo en Zoom, al lado de compartir pantalla, dice grabar, pero no sé si es. Ah, ahí está. Y ahí Ahí se está estamos. grabando. Sí, bien. Entonces, bueno, vamos a continuar con medición de caudal y serían toda esta primera parte caudales volumétricos, y que la mayoría de los instrumentos miden eh, con este tipo de método. Ya vamos a ver cuál sería el otro. No sé si se acuerdan, lo mencionamos, pero uno puede medir por volumen o por otro tipo eh, de, de medición. No sé si lo recuerdan, lo vamos a ver al final. Piénsenlo. Bien. Eh, Como no podemos ir a, a los talleres que teníamos en aeronáutica, hacíamos prácticas, veíamos algunos sistemas de medición en el laboratorio de, donde estaba el túnel de viento. Vamos a pasar varios videos para que vean cómo son los instrumentos, algunas fotos. O sea, no voy a relatar la teoría, sino vamos a centrarnos en que vean físicamente de qué se trata cada instrumento. Sí, obviamente reforzando la teoría, pero no es que lo voy a leer el apunte, sino va a ser mucho más didáctico con videos y imágenes de ejemplo. Les puse los links de varios videos de los que vamos a ver hoy, así que los pueden buscar. Justo el primero que está acá creo que quedó cambiado, pero si ponen el título de arriba lo van a encontrar. Pero bueno, pueden ver estos o buscar si quieren otros similares. Lo que vamos a empezar es que lo tienen en el apunte. Por ejemplo, esta figura arriba a la derecha es del apunte. Es el caudalímetro electromagnético. La ventaja de este tipo es que no tiene nada dentro de la cañería, es decir, no vamos a meter algo que perturbe mecánicamente, ¿sí?, un objeto dentro de la cañería. Eh, Eso tiene sus ventajas, ¿sí? Incluso si tenemos fluidos que son corrosivos o agresivos con la cañería, también este tipo de caudalímetros es bastante práctico porque vienen con una capa protectora, ¿sí?, internamente, y no tengo el instrumental metido en ese fluido que puede dañar, ser muy dañino para otro tipo de sistema. Eh, Acá arriba, fíjense, se tiene un sensor que va a estar alojado en esta parte, ¿sí?, pero no dentro de la cañería, sí en contacto, ya lo vamos a ver, y un transmisor donde me va a dar la indicación. Como el nombre lo dice, funciona electromagnéticamente. Lo que se hace es se aplica un campo, ¿sí?, que va a atravesar la cañería, eh, y esta cañería, digamos, al pasar el flujo, el fluido, ¿sí?, al estar circulando, a ver, pasa algo, chat, pause recording. No sé, ¿me escuchan? Porque decía problemas de internet. No sé si me están escuchando bien. Sí, se cortó por un momento, pero ahora te escuchamos de nuevo. Ok. Bien. Entonces vamos a tener un campo magnético que va a atravesar el fluido. ¿Y qué va a pasar? A medida que, dependiendo de la velocidad del caudal que está circulando en la cañería, se va a generar una diferencia de potencial, que la voy a medir. Sería este dibujo que está acá, lo que hace es medir, ¿sí?, con dos electrodos, que eso es lo que voy a tener que estar midiendo, cuanto más adentro de la cañería mejor. Y eso va a estar relacionado, ¿sí?, con el caudal. Vamos directamente al video, a ver, lo tenemos por acá. Pasa que no. Perdonen que está en inglés, igual se entiende bastante bien y puse el subtítulo, pero si no entienden algo,
lo vamos repasando. Oftentimes referred to as a mag meter. Mag meters are selected because they are obstructionless, cost-effective for aggressive chemicals and slurries, and provide a highly accurate volumetric flow measurement. Mag meters are comprised of a transmitter and sensor that together measure the flow. The mag meter sensor is placed in line and measures an induced voltage generated by the fluid as it flows through the pipe. The transmitter takes the measured voltage generated by the sensor, converts the voltage into a flow measurement, and transmits that flow measurement to a control system. To make the flow measurement, the mag meter utilizes a set of coils and a pair of electrodes. The mag meter's coils are driven by the transmitter with an applied current. Once powered, a magnetic field is formed between both coils. Once the pipe is full and the fluid begins to flow, the force of the magnetic field causes the negatively and positively charged particles of the fluid to separate as they pass through the magnetic field. This separation causes an induced voltage to be formed between the electrodes and the sensor. The conductivity or charge of the fluid in the pipe must be at a certain level for the transmitter to measure the induced voltage at the electrodes. This flow principle is known as Faraday's law, mathematically defined by the equation E equals K B D V, where the induced voltage E is directly proportional to the velocity V of the fluid moving through the magnetic field B. The induced voltage is carried to the transmitter through the electrode circuit. The transmitter then converts this voltage into a quantifiable flow velocity. With the known velocity along with the area of the pipe, the volumetric flow rate of the fluid is calculated. To prevent electrical shorts of the sensing component circuitry, the pipe of the flow meter is lined with a special material known as a liner. This liner, along with a selection of the proper electrode materials, is important to protect the sensor against abrasive and corrosive chemicals and solids. One historical limitation of mag meters is the impact of process noise. Process noise occurs when particulates impacting the electrode interfere with the induced voltage measurement, generating a false reading. Rosemount has become a true expert regarding material compatibility for appropriate liner and electrode selection, and has advanced digital signal processing software to provide maximum measurement reliability for even the most challenging applications. Emerson Flow Measurement Technology. Bien, ahí al final estaba hablando de el aislante, ese que le decían el liner, que es lo que tiene contacto con el fluido. Eso no nos importa tanto. Pero bueno, lo importante, vieron cómo aplican cómo aplican el campo, ¿sí? Tienen unas bobinas de los dos lados que generan ese campo magnético y los electrodos, ¿sí? De forma transversal. Y obviamente el fluido tiene que tener una cierta conductividad, ¿sí? Si no, no serviría este método. Vamos a ver una experiencia de laboratorio de alguien que trata de hacerlo de forma casera. Fíjense que esto está en el video que vamos a ver ahora, donde relaciona el flujo volumétrico, ¿sí? Con el voltaje inducido. Se va a entender un poco más, ya que lo hace, digamos, de manera más casera. A ver.
Hey, I'm Grady. Today on Practical Engineering, we're building a magnetic flow meter. From metering the dose of a medicine in an IV, to measuring the flow of irrigation water on a farm, to tracking your fuel fill-up, flow meters play a role in nearly every area of our lives. In fact, there's probably a meter outside your home counting your water usage for your monthly utility bill. There are a whole host of ways we can measure flow, but today I want to talk about a method I think is particularly fascinating: the magnetic flow meter. We'll walk through some of the electrical engineering behind this ingenious device and try to overcome the challenges that arise when the real world doesn't quite match the theory. But the theory comes first, so we'll start at the beginning. A magnetic flow meter relies on Faraday's law of induction, which basically says this: moving a conductor through a magnetic field will generate an electromotive force, which is proportional to the velocity. Let's break that down just a bit with an example. I've got a magnet and a conductor, in this case a coil of wire. The conductor is connected to a new toy in the shop, an oscilloscope, which is an instrument for measuring changing voltage and displaying it on a screen. For example, here's a typical AC sine wave similar to what you'd measure at a wall outlet. If I keep the conductor still within the magnetic field, nothing happens. But as soon as I move the magnet, we see a spike in voltage. This is the electromotive force, or EMF, in Faraday's law. The faster the coil passes through the magnetic field, the higher the voltage spikes, demonstrating that the EMF is proportional to the velocity. A magnetic flow meter works exactly the same way, except instead of wire, the conductor is a fluid in a pipe. Magnets outside the pipe create a magnetic field. Electrodes are located perpendicular to the magnets. A conductive fluid moving through the pipe will generate a voltage between the electrodes due to Faraday's law. The faster the fluid moves through the pipe, the higher the voltage. Once you know the velocity of the fluid, you can calculate flow using the cross-sectional area of the pipe. It seems pretty straightforward, but let's see if it really works. Fíjense, lo que va a hacer en el video acá en una cañería va a poner dos electrodos primero, que eran esos metales que se veían desde adentro del tubo. I can control the flow of water using this valve. Two stainless steel bolts serve as electrodes to measure the EMF. O sea, And to create the magnetic field, I'm starting with two permanent neodymium magnets. I'm measuring the EMF using a differential amplifier to boost the signal into my oscilloscope. Watch what happens when I start to let the water flow through the pipe. The voltage jumps. We're definitely getting an electrical response to the flow of water, but you can see that we have a fairly noisy signal. It would be a major challenge to try and convert this signal into a flow reading. The problem is electrical noise, and there are a few potential sources of noise here. First, depending on the fluid chemistry and the type of metal used for the electrodes, an electrolytic reaction between the liquid and the electrode can generate an electric potential. Second, stray voltages can sometimes exist within the fluid from other equipment along the pipe, like the pump.
Finally, the liquid in the meter can have some capacity. To a very limited extent, it can actually charge up like a battery, which can create noise in the voltage signal between the electrodes. The problem is there's no way to know what part of the signal is due to the flow and what part is just noise. And the noise can be significantly bigger than the part of the signal we actually care about. In electrical engineering, we would say that the signal-to-noise ratio is high. In other words, the theory behind the magnetic flow meter is sound, but the real world is getting in the way of things. This is where the physicists throw up their hands and the electrical engineers step in. And the electrical engineers have found that one way to avoid the issues mentioned above is to change the magnetic field over time. Here's how it works. This is a graph of a magnetic field which varies in strength as a series of biphasic DC pulses. Biphasic because it has negative and positive pulses, and DC because unlike a typical AC sine wave, which is constantly changing, the waveform only has two values, on or off. Above is an example of the resulting EMF from the magnetic flow meter. Remember, we only care about the portion of the EMF generated by the magnetic field, since this is the only part of the signal which is proportional to the velocity of the fluid. Everything else is just noise. Notice that even when there's no magnetic field, there may still be a non-zero voltage between the electrodes. But if we sample the signal at the peak of the magnetic field and subtract the voltage measured when the magnetic field is zero, we're left with only the part of the signal we care about. Even if the noise is changing over time, we're only measuring the part of the signal which is induced by the magnetic field. Obviously, there's no easy way to generate this type of waveform with permanent magnets, so we'll have to switch to electromagnets. Ven, ahí lo que explicó es que lo que estaba haciendo con imanes permanentes, es decir, un campo constante, no le funcionó. Entonces va a utilizar un imán, digamos, va a generar dos bobinas para tener esa señal sinusoidal, ¿sí? Para tener una mejor medición. And wound in small batches with locally sourced magnet wire. Here's a diagram of the. Profe, yo no entendí qué es lo que hace, o sea, qué tipo de función hace y cómo filtra el ruido. Bueno, esos son los primeros problemas que presenta, digamos. Lo primero que presenta es, mido mal, ¿no? Estoy midiendo el ruido y no lo puedo separar. Entonces ahora va a ser el intento de qué pasa si le aplica una señal sinusoidal, a ver si con eso lo puede ver mejor o no. Vos lo que tenés que ver es también otra señal sinusoidal relacionada a la que está generando. Vas a ver una diferencia. Vos deberías ver cuánto se desplaza. Lo que no sería sinusoidal, lo tendrías que filtrar de alguna forma. Okay. Eso sería lo que va a buscar. This is a circuit that allows a small signal to control high current devices like electromagnets. The control signal in this case is provided by an Arduino. I've written some simple code so I can control the frequency and duty cycle of the biphasic DC pulses. There's a GitHub link in the description if you're interested in the code. The blue line shown here is the voltage waveform going to the electromagnets. Unfortunately, even with all the trouble, this setup wasn't quite strong enough to give me a reliable signal. From some literature I read, a well set up meter typically only generates about 100 microvolts for every foot per second of velocity, or about 300 microvolts for a meter per second.
For my garage workshop and the pump I'm using, that's a needle in a haystack of RF noise and hum, especially considering that my crude apparatus can hardly be considered well set up. Every once in a while, if I was standing at just the right spot in the room, I could get a clean. Bueno, al final, desgraciadamente no puede llegar a algo bueno, ¿sí? Pero es interesante incluso ver cómo generó el instrumental. Y justamente lo que preguntaba uno de los alumnos, cómo hacía para filtrar eso, no lo logró filtrar, y las frecuencias que utilizaban no eran las correctas, pero bueno, por lo menos se entiende bien de qué se trata, digamos, lo que sería un caudalímetro electromagnético, ¿sí? Uno tendría que el flujo volumétrico relacionarlo directamente con el voltaje inducido, ¿sí? Es simplemente eso. Bien, vamos a pasar a otro, que se llama caudalímetro de vórtices. Este es el dibujito que tenemos en el apunte teórico. Lo que ven acá oscuro, ¿sí? Esto que ven vertical, si lo vemos en el otro corte, sería esto de acá, es decir, esto que ven oscuro tiene esta sección transversal. El flujo viene de la izquierda hacia la derecha. Y cuando pasa, ¿sí? por esta cosa que se pone en el medio, una obstrucción, genera vórtices. Lo que hacemos, o sea, este instrumental para relacionar el caudal, lo que hace es contar la frecuencia de estos vórtices. Y entonces vamos a usar la mecánica de fluidos para relacionar esa frecuencia de vórtices que me va a generar pulsos, que lo voy a medir sobre este artefacto que pongo dentro del fluido, ¿sí? Y esos pulsos de desprendimiento de vórtices me van a estar, digamos, midiendo, relacionando de alguna manera, ¿sí? Con el flujo que está circulando. Vamos a ver algunos videos, acá tenemos dos. Este que está por acá, bastante cortito. Si no entienden, me preguntan, están en inglés, por ahí complica las cosas, pero son bien didácticos estos videos. Y si quieren que paremos, paramos y charlamos alguna cosa. Ahí tienen el sensor aparte, ¿sí? Muchos no lo tienen aparte, sino que miden la vibración en el elemento que obstruye el fluido. Profe, ¿son muy precisos estos sensores? ¿Cómo?
¿Son muy precisos estos sensores? Y todo depende, o sea, depende del fluido que se utiliza. Y es como cualquier instrumento de los que tuvieron que hacer ustedes la práctica. Depende si medís, digamos, flujos pequeños, flujos grandes, pero sí, son precisos. Pero ahí depende del rango que estás midiendo. Pero sí, son buenos, se los utilizan. Sí. A ver. Vamos al siguiente. Este ya es más de una marca de unos fabricantes. And safely. There is an array of flow technologies available to make these measurements, including the Vortex flow meter. Vortex meters offer many advantages for flow measurement, including easy installation without impulse lines, no moving parts to maintain or repair, less leak potential, and a wide flow turndown range. ¿Ves? Eso es importante, que no tienen elementos móviles, ¿sí? Como una turbina o algo que se mueve, que se puede desgastar, ¿sí? Al no tener algo mecánico, ¿sí? que rote, que gire, tener partes que se desgasten, le da, digamos, más vida útil, le da más seguridad al instrumento. Y profe, esa parte del pivot, lo que pivotea no es móvil. ¿Cómo? Si La es mostró móvil. en el otro. No, el elemento que se mete, digamos, que obstruye, es algo rígido, que tiene alguna flexión, y lo que hace es medir, por lo general, la vibración de ese elemento. O sea, eso flexiona un poco y me dice esa vibración. Se flexiona, no es que pivotea como... No, el gráfico anterior tenía como un ventiladorcito, eso en realidad creo que no se utiliza. Vamos a ver a ver cómo, que es más profesional el video, vamos a ver cómo lo miden. Within a vortex flow meter, an obstruction in the flow path, often referred to as a shetter bar, causes process fluid to separate and form areas of alternating differential pressure, known as vortices, around the backside of the shetter bar. These vortices then cause a small sensing element either behind or within the shetter bar to oscillate back and forth at a specific frequency. The velocity of the working fluid is directly proportional to the frequency of the vortices generated by the shetter bar's unique geometry. Using the known cross-sectional area of the pipe, volumetric flow can be calculated. This flow principle is referred to as the von Karman effect, a proportionality constant which relates the frequency of the alternating vortices to flow rate. The calibration constant is formed in a flow lab by measuring the amount of pulses that are generated per 1 unit of volumetric flow. This calibration constant is accurate over a wide operating range of Reynolds numbers. Because vortices must form in order for the vortex technology to pick up a signal, an adequate ratio of inertial forces to viscous forces must exist. If not, the meter will read no flow when the fluid is flowing. Once a mechanical signal has been formed by the vortices passing by the shetter bar, a sensing element takes the mechanical motion generated by the flexure and converts it into an electrical signal. This electrical signal is then passed from the sensing element through a circuit up to the electronics board stack, where it is then processed and turned into a quantifiable velocity reading. This signal is then outputted to the vortex's local display and out to the control system. Vortex flow meters are well suited for a wide range of applications,
and can accommodate liquids, gases, and steam, while being able to withstand high process pressures and temperatures. Vortex flow meters are also a two-wire device, making them efficient with respect to power consumption. Vortex meters are available in a variety of meter body configurations and multivariable capabilities, allowing for compensated mass flow readings. By measuring additional variables such as pressure or temperature, along with the volumetric flow reading, fluctuations in density can be accounted for to provide an accurate mass flow reading. Compensated vortex flow meters can prove to be especially useful in saturated and superheated steam applications, along with liquid applications in which a fluid is nearing its saturation point. Low flow cutoffs in minimal measurable flows can pose an issue to vortex technology. One solution to this limitation is utilizing a vortex flow meter known as a reducer. This configuration decreases the cross-sectional area of the meter body by one line size, yielding a higher velocity through the pipe. With a higher velocity passing by the shetter bar, lower flow rates can be accurately measured. Reducer vortex flow meters use the same face-to-face dimensions as standard flanged vortex meters, which decreases cost by eliminating the need for field-installed piping productions. For chemical plants and refineries, safety instrumented systems, or SIS applications, are critical to keep a plant running smoothly and safely. Dual and quad vortex flow meter configurations exist to accommodate these type of applications by providing redundant, independent sensors and electronics. This provides redundancy for uncommon modes of failures and helps to protect against spurious trips that these plants may experience. Emerson's Rosemount vortex flow meters offer unmatched reliability using an all-welded, all-cast design with online removable sensors for enhanced safety and maximum process availability. Emerson also offers the widest selection of materials to provide a tailored solution for any process or utility challenge. Emerson Flow Measurement Technologies for all your application needs. Bueno, ahí veían, obviamente, como hay tantas aplicaciones diferentes, al final por eso hacían propaganda de que tiene un montón de variables que uno tiene que elegir a la hora de seleccionar estos dispositivos. No es algo fácil de comprar como un voltímetro o algo así, sino que se ajusta a las necesidades que están buscando ustedes. Vieron que, por ejemplo, es bastante simple. Acá estaba la fórmula que el flujo, sí, volumen por tiempo, era la frecuencia, ¿sí?, de vibración que tenía ese elemento que está dentro sobre un valor K. Ese valor K era lo que calibraban ellos. Fíjense que depende obviamente del fluido que están haciendo. Fíjense acá, tenían esa curvita del K que decía hay un rango donde podés trabajar y hay valores, o también decía para bajos flujos no te servía. ¿Cómo lo solucionaban eso? Reduciendo la sección y aumentando la velocidad de la cañería en esa parte. Como vimos antes, eso traía algunas desventajas, ¿sí? Cuando uno reducía o ponía ese tipo de estrangulamiento, tenés una pérdida de presión en la cañería que por lo general uno no desea eso. Pero bueno, dependiendo de las aplicaciones, vieron que hay de todo. Al final había medidores redundantes, ¿sí? A veces uno necesita sistemas muy seguros de control, ya sean sustancias peligrosas o por lo que sea, digamos, es habitual tener más de una medición. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos.
donde se ve el elemento que está adentro de la cañería. Y bueno, ese es el principio del caudalímetro que mide por vórtices. Vamos entonces a otro tipo de caudalímetros. Quizás vemos estos y después cortamos, para que no sea muy tarde, no sé cuánta. Sí, ya se fueron varios alumnos. Entonces vamos a terminar los rotámetros y cortamos. Rotámetro lo van a ver también como de área variable por cómo está diseñado. Esta es una imagen del apunte. ¿Cómo es el instrumental? Es el caño, o sea, acá viene el flujo por abajo, sale por arriba, y es cónico, ¿sí? Es decir, el área transversal va creciendo. Y hay un elemento que está en el medio que cae por gravedad. Acá hay varias fuerzas, W, la fuerza del peso, sí que tiene que ver con la gravedad, tiende a bajar este elemento que está flotando en el fluido. Hay una fuerza de flotabilidad, ¿sí? Que lo tira hacia arriba, depende obviamente de la densidad del fluido. Esas dos fuerzas que mencionamos son constantes, ¿sí? Y la otra que depende del flujo, es decir, del caudal que está circulando. Cuanto más caudal haya, ¿sí? Va a ser una fuerza que está aplicada hacia arriba y va a desplazar, ¿sí? Verticalmente este elemento, este flotante. Se ponen una reglilla o algún elemento que pueda medir la posición desde la parte de afuera, entonces electrónicamente podemos detectar la altura donde está este elemento y de ahí deducimos qué caudal de circulación está en este rotámetro. Acá teníamos, bueno, estos son ejemplos, acá tenemos algunos digitales, acá se ve una aguja. Estos más comunes son más económicos. Fíjense que no tienen, digamos, una indicación, sino que uno es para control visual. Uno chequea, incluso puede dejar estas marquitas como registro. Si son sistemas que uno no tiene que controlar, simplemente es para ver cada tanto cómo está la cañería, pasa una inspección y uno ve si está entre los valores que uno desea o no. Pero bueno, podemos tener mediciones remotas. Estos serían de controles visuales. Vamos al videíto donde vemos cómo es este tipo de caudalímetro, cómo funciona. Profe, ¿sabe que puede el subtítulo lo puede traducir, no? ¿Se puede? No, nunca probé. Sí, donde está el simbolito de configuración. Sí. No, deje ese ahí y toca en subtítulos. Ahora traducción automática abajo. Ah. Busca el idioma español y ya está. Ah, les compliqué la Tiene que vida. bajar. Sí. Bien. Sí, igual son medio las traducciones, pero Sí, son medias básicamente malas, no. pero ayuda un poquito, me parece. Claro, sí, interpreta el audio, así que a veces depende de lo que entienda también. And a specially formed float, which can move up and down freely in the measuring tube. Together, the reference position of the float and the measuring tube create a variable ring orifice. The higher the position of the float, the larger the ring orifice, and therefore the cross-sectional area through which the medium can flow past the float. This is the origin of the English designation of the device. When there is no flow, gravity keeps the float at the bottom end of the measuring tube. As soon as the medium flows through the tube from bottom to top, the float rises again.
until the acting forces are in balance. I'd like to explain this in more detail. Three main forces act on the movable float. The gravitational force W, weight, operates downwards as the reset force, whereas the buoyancy force B and the flow force D, drag, work in an upward direction. The position of the float is a flow indicator. The gravitational force and the buoyancy force are constant for a specified application. Only the flow force can vary temporarily as a result of a change in flow which moves the float into a different position. Es un poco lento el video. Vamos a ver. I would like to illustrate this with an example. Let's take as our starting point a state of equilibrium of the forces. That is, the float remains immobile in a certain position with constant flow. If the flow increases, the flow velocity in the ring orifice also increases. Correspondingly, the flow force as well. The float rises. With the higher position of the float, the ring orifice, however, also becomes wider. So the flow velocity in the orifice sinks again, and the flow force returns to a state of equilibrium. The physical operating mode shows that the position of the float is a flow indicator. With glass cones, the flow rate can be read on a scale on the measuring tube itself. With metal cones, the float is not visible, so they have a magnetic transfer onto the pointer. For this purpose, a magnet is built into the float. Through a magnetic coupling installed on the pointer axis, the linear movement of the float is converted into the rotary movement of the pointer, which displays the flow on a scale. Once again, no auxiliary power supply is required. Let's sum up again. The example illustrates that the operating mode of a variable area flow meter to measure and display flow is purely mechanical and without auxiliary electrical power. This is an important unique selling point of variable area flow meters. Bien. Estos, profe, los instrumentos que se usan comúnmente en los tubos de gas para soldadura y eso que tienen una bolilla, ¿es este mismo sistema? Claro, es lo mismo. Tienen en realidad no es exactamente lo mismo. A ver. Yo no sé si es cónico ese. Habría que averiguar si es lo mismo, pero sí, es el flujo que eleva la bolilla. Debería ser, sí. Ahora, si no, no tendría sentido, pero cuando uno lo ve es imperceptible el cono del instrumental que estás mencionando vos. Pero sí, funciona de esa forma. Tiene una bolilla dentro de un tubo y el fluido va por arriba y vuelve a salir por abajo. Tiene como doble tubo. Bueno, cortamos acá y falta poquito, pero ya hay poca gente, se hizo medio tarde. Así que la semana que viene vemos los últimos y qué otro tipo de medición que había además del caudal volumétrico. Quizás ya la recuerdan. Bueno, vean si pueden también bajar este PowerPoint y tener el apunte y cualquier cosa, si tienen preguntas, lo vamos viendo la semana que viene. Así que, a ver en el chat si mandaron.
Acá preguntaban si teníamos clase la semana que viene. Supongo que sí, ¿no? ¿Por qué no habría? Entiendo que empiezan las vacaciones, profe. Ah, la verdad no tengo en claro el calendario académico. No sé si Adrián está todavía. Quizá. Sí, sí, perdón. Bien. Claro, no, la semana que viene empiezan las vacaciones. Ah, Sería la semana que ustedes tendrían para estudiar para finales. ok. Así que la semana que viene no hay y las dos siguientes tampoco. Ok, bien. ¿Hay fecha de finales o no? Las fechas de finales están abiertas, no Claro. todas las materias toman porque algunos no quieren tomar virtual, pero están vigentes, son los 5 días de la semana, de las 2 semanas seguidas, y dentro de esos días están distribuidas las materias. Está publicado en la página todo el listado de las materias que se pueden dar, digamos, las que se están tomando. Lo único que, bueno, en este caso, ahí están con el mail del profesor y con anticipación se tienen que comunicar con el profesor para ir coordinando cómo hacer con la reunión, con la videoconferencia. Y de alguna manera ya ir preparando todo, el docente le va a ir detallando cómo va a ser el examen, fijar la hora porque puede haber varios alumnos y les va a tener que dar una hora a cada uno. Pero bueno, al tener ahí en el listado las materias que son posibles dar y los mails